no es si Dios quiere. Dios siempre quiere. El autor pasa a decir que no debemos decir si Dios quiere porque eso nos pone debajo de otro. Que debemos reconocer el poder que tienen las palabras. Que las palabras vibran en ti, te dan un mensaje que desencadena una emoción, que vibran en otras personas a las que tú enrolas con lo que dices, que las palabras vivan para el universo y el universo no sabe de bromas o doble sentido. Lo que dices se queda en el espacio y causa un impacto. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Que lo valioso es separarnos de esta idea de que las cosas suceden si Dios quiere, porque no estamos bajo la autoridad de Dios, o como quiera que ustedes quieran llamarle. Porque si Dios es amor y es expansión, no sé qué él quiso decir, no nos pone por debajo de Él, sino junto, a su lado, co-creando cada momento de nuestra vida. De manera que según el autor, tu vida, tú creas las realidades de tu vida conforme a tu voluntad, al grado de fe que tú pongas en tus palabras y a las declaraciones que tú hagas. Inmediatamente asaltó a mi mente que una versión de esa idea de la nueva era infiltró la iglesia de nuestros días, y así tú encuentras personas llamadas cristianas declarando y decretando y en ocasiones hasta pisando cosas que ellos entienden que se van a convertir en realidades porque las palabras tienen poder, y se les olvida que la palabra de Dios tiene poder. Las palabras nuestras tienen sonido y hasta ahí llegan. Es increíble encontrar personas que leen la Biblia y que al mismo tiempo piensan que ellos gobiernan su vida y crean sus realidades conforme a sus deseos y de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a la fe que tengan en sus palabras, porque es ahí donde aparentemente ese poder de creación de realidades existe. Y quizás aquellos de nosotros que estamos aquí o que me están oyendo, quizás podemos decir, sí, eso es una herejía, y lo es, tan antibíblico como cualquier otra cosa. Pero quizás algunos de nosotros que leemos la palabra, nos vamos a otro polo y decimos con frecuencia, si Dios quiere, voy a hacer esto, si Dios quiere. Sí, claro, si Dios quiere. En otros países usan otra frase que es primero Dios, pero yo creo que no importa en cuál país nosotros estamos, cualquiera de esas frases frecuentemente o más frecuentemente es usada como algo cultural, sin detenernos a pensar el significado teológico y mucho menos en las implicaciones y las aplicaciones que tiene dicha palabra. Las implicaciones y las aplicaciones son inmensas. Y yo creo que lamentablemente, frecuentemente nosotros hablamos de una manera que refleja una teología ortodoxa, pero vivimos de una manera que refleja una teología hereje. Con eso yo quiero invitarte a que podamos leer el capítulo 4 de Santiago, versículo 13 al 17. Si Dios quiere no es un cliché, es una declaración teológica. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, aquí está la frase, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos recordarán que la semana anterior nosotros estuvimos hablando de una preocupación que estaba en Santiago con relación a cómo nosotros hablamos de otras personas, y dijimos en esa ocasión
que de acuerdo a lo que Santiago tenía que decirnos, lo que tú dices de otro dice mucho acerca de ti. Recordarán algunas de las ilustraciones de ese momento. Santiago entendía que de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordamos que Santiago dedica más de la mitad del capítulo 3 a hablar acerca de la lengua o cómo no debiéramos usarla, que Santiago de una manera muy breve, pero de una manera muy empaquetada, nos dice grandes verdades en el versículo 11 y 12 de este capítulo 4 acerca de la forma como nosotros hablamos de otros, y que cuando nosotros hablamos de esa manera de nuestro prójimo, cuando en realidad no debiéramos, nosotros hacemos dos cosas. Nosotros hablamos mal de la ley y nosotros nos volvemos juez sobre la ley. Y algunos también recordarán esa enseñanza, y que lamentablemente con frecuencia nosotros terminamos juzgando lo que no sabemos, juzgando lo que no entendemos y juzgando lo que no debemos. Pero Santiago no ha terminado de decirnos todo lo que él quiere decirnos acerca de nuestra forma de hablar. Y está claro de la manera como él comienza en este texto. Ahora él va a girar en otra dirección, pero todavía enfocado en la manera como hablamos. Escucha lo que Santiago dice: oigan ahora. En inglés la frase es como listen now o listen up. Escúchame, presta atención. Ustedes que dicen, ¿te das cuenta que Santiago está prestando atención a cómo él oye a la gente hablar? Ustedes que dicen. Y Santiago alude a una forma de hablar que él había aparentemente escuchado en sus tiempos, pero que nosotros la escuchamos todo el tiempo en nuestros días, lo cual implica que el corazón del hombre no ha cambiado gran cosa. Y en el texto que leímos yo quisiera ver 4 o 5 enseñanzas que tienen que ver con todo esto que comencé a introducir. Y la primera de ellas, yo quiero que tú prestes atención a aquellos que hablan acerca de planes futuros con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de sus vidas. Hablan de planes futuros con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de la vida. Versículos 13 y 14. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tú prestaste atención a los tiempos verbales del versículo 13. Iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos un negocio, tendremos ganancia. En otras palabras, nosotros vamos a ir, vamos a pasar un tiempo definido y vamos a tener éxito en lo que emprendamos. Y quizás Santiago tenía en mente a personas de negocio de sus días, lo pudiéramos tener hoy, pero honestamente de esa misma forma habla mucha gente hoy en día que no está haciendo negocios necesariamente, pero sí está creando un plan que da como por cierto sin saber lo que el día de mañana va a deparar. Algunos llaman a eso el ser positivo. ¿Tiene que ser positivo, pastor? Otros le llaman a eso el ser optimista, el tener fe, en creer en ti mismo o cualquier otra cosa. Cuando Santiago continúa en su texto y llega al versículo 16, Santiago prefiere llamarle a eso arrogancia. Las personas que hablan de esa manera planifican, sueñan sin que Dios sea parte de su pensamiento. Probablemente sean ateos y quizás son ateos intelectuales. Como no creen en Dios, Dios no es parte de su ecuación nunca. Pero hay otros de nosotros que ponemos a Dios en la ecuación en términos de nuestras palabras, pero no en términos de nuestros hechos. Y así decimos, si Dios quiere. Pero cuando nosotros hacemos planes sin que Dios sea el factor primero y principal de la ecuación, nosotros nos convertimos en ateos prácticos. Planificamos, soñamos, sin contar con Dios. Y cuando vivimos de esa forma, hermanos, entonces nosotros damos la impresión que somos como el capitán de nuestro propio destino, que determinamos nuestros pasos futuros y que en realidad el futuro
está en tus manos. Si te esfuerzas, esa es la clave para que te vaya bien. Y mientras más temprano lo haces, mayor será el éxito posible que puedas alcanzar. Cuando en realidad la palabra revela de manera recurrente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Déjame darte una primera enseñanza de uno de esos pasajes. Salmo 37, 23, en la primera parte. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor ordena tus pasos. Cuando Dios no ordena mis pasos, cuando yo no permito, cuando yo no dejo que Dios ordene mis pasos, yo desorganizo mi vida. Y cuando yo desorganizo mi vida, yo cosecho consecuencias severas y duraderas. Cuando Adán y Eva insistieron hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, arruinaron toda la raza humana y toda la creación. Porque ya no querían tener sus pasos ordenados por Dios. Cuando David insistió en no prestar atención al consejo de su siervo y continuó y cometió adulterio con Betsabé, arruinó toda su familia y arruinó o debilitó enormemente su reino hasta que terminó dividido después de la muerte de Salomón, su hijo. Cuando Israel caminó conforme a su propia voluntad, la nación fue arruinada y eventualmente llevada al exilio. Tomar las riendas de nuestras vidas en nuestras propias manos tiene un alto costo. Y no solamente es alto el costo, frecuentemente es duradero. Y esto es como nuestra naturaleza opera, hermanos, la tuya y la mía. Nosotros planificamos algo. Y al planificar, nuestros deseos comienzan a levantarse. Y cuando comienzan a levantarse, comienzan a disfrutar de lo planificado antes de que se haga realidad. Y comenzamos a soñar en nuestras mentes con realidades futuras que todavía no están presentes. Y esos sueños comienzan a nutrir mis emociones, sin saber si estos sueños forman parte de la voluntad de Dios o no. Y una vez nuestras emociones han sido nutridas por esos pensamientos y sueños, nuestras emociones rehúsan someterse a la voluntad de Dios porque las emociones no son racionales, no son pensantes. Y de repente yo me encuentro dominado por mis emociones cuando en realidad mi mente, que sí puede pensar, que sí puede reflexionar, que sí puede comparar, que sí puede recordar o puede aprender acerca de la voluntad de Dios, mi mente debiera decirle a mi corazón lo que debe hacer. Mientras el corazón me está diciendo lo que quiere hacer, mi mente debe decirle lo que debe hacer. Y de repente entonces, cuando las cosas no ocurren como las deseábamos, nos enojamos. Porque rehusamos aceptar que la no ocurrencia de lo deseado es la voluntad de Dios. Decimos si Dios quiere, pero en realidad nuestro enojo revela que no estábamos en búsqueda de la voluntad de Dios, sino detrás de la realización de mi propia voluntad. Y a esto es que Santiago se está refiriendo. Gente que planifica, que dice que el año que viene vamos a ir, vamos a pasar un año allá y vamos a hacer negocio y vamos a tener ganancias. ¿Qué sabes tú?, dice Santiago. En segundo lugar, nota cómo Santiago deja ver la insensatez de aquellos que planifican sin contar con lo impredecible que es la vida para nosotros. Planifican de manera necia, sin contar lo impredecible que es la vida. Escucha, versículo 14, primera parte. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes no saben lo que va a pasar. El autor de Proverbios 27:1 dice exactamente la misma cosa. No te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Tú no sabes. Antes de que tus planes se realicen, ¿sabes qué? Quizás pierdas la vida. Antes de que llegues a una ciudad montado en un avión, quizás el avión se caiga y no aterriza. Le comentaba al grupo anterior que todavía recuerdo cómo en el año 83, creo que en el mes de febrero, estaba una gran parte de mi familia reunido. Tenía un hermano piloto, el segundo de los 7,
y se despidió de nosotros y dice, nos vemos en 48 horas y todavía estamos esperando por él. Tú no sabes. Antes de que tu negocio pueda tener éxito, quizás quiebra. Y si no quiebra económicamente, quizás se quiebra tu salud. Y ni siquiera podría continuar tus negocios. Hermanos, tú no sabes si las cosas serán o no serán hasta que son. Y cuando son o no son, acaba de descubrir la voluntad de Dios. De manera que si estamos buscando la voluntad de Dios, Dios nos va a ofrecer más de una oportunidad para saber cuál es o no es su voluntad. Cuando nosotros pensamos hacia el futuro y no estamos tomando en cuenta la realidad de que Dios controla nuestras vidas, que nuestra vida es impredecible, nosotros no parecemos a este hombre que Cristo, de quien Cristo habló en esta parábola que aparece en Lucas 12, del versículo 16 en adelante. Escucha. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, pronombre primera persona, dentro de sí mismo. ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. ¿Quién? Yo. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. ¿Quién? Yo. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Esa es la vida por debajo del sol. Así luce, así se sueña, así se imagina el hombre su futuro. Versículo 20, la vida por encima del sol, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El problema del hombre en la parábola, de acuerdo a Cristo, él planificó sin Dios. Él confió en su futuro, pero confió en sus recursos para su futuro. En el interín, en lo que el futuro llega, voy a vivir el presente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a beber, voy a comer y me voy a divertir. Él pensó neciamente. De hecho, eso es como Cristo le llama a este hombre en la parábola. Pero en la palabra de Dios, el necio es alguien que dice en su corazón, Dios no existe. El hombre pensó que iba a vivir largos años y apenas le quedaban pocas horas. Y no solamente eso, se había preocupado por acumular cosas de este lado de la eternidad, por debajo del sol, no tenía nada por encima del sol. Iba a ser quizás rico aquí abajo y cuando llegara allá iba a estar en bancarrota. Y Santiago reflexiona sobre este tipo de personas que piensan de esa manera. Y les dice, o nos dice en la segunda parte del versículo 14, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Te levantas en la mañana al lado de una laguna o de un lago o en una montaña y tú ves esa neblina, tú ves como ese vapor que está sobre el agua o que está sobre las montañas. Y de repente tú ves el sol levantarse, el aire se calienta y así mismo se levanta la neblina y ya no está. Santiago dice, eso es, así de breve es tu vida. No importa si vives 100 años, a la hora de la eternidad no eres más que un vapor, así de impredecible y de pasajera es tu vida. ¿De qué te sirve acumular cosas aquí abajo que no va a poder llevar para allá arriba? Y todavía más, tú no tienes ninguna garantía de que eso va a ocurrir. Estas son las palabras de Cristo. Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Nota el énfasis que Santiago hace acerca de la voluntad de Dios en todos los lugares o circunstancias, en todas las personas, en todos los tiempos, en todos los casos. Santiago dice en el versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De manera que yo quiero que tú notes ahora, en tercer lugar, el énfasis
que Santiago hace acerca de que la voluntad de Dios prima. Esto es lo que debieran decir, pero no es lo que dicen. Si el Señor quiere, ¿notaste la palabra Señor? Porque si Dios es Señor, lo único que me queda es someterme a su señorío. Entonces, esto es lo que debiera decir. Si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, dice Santiago. Si Dios quiere, decimos nosotros. Primero Dios, dicen en otros países. Hermanos, esa frase es una declaración teológica pesada, con todo el peso de lo que es la persona de Dios. No es un cliché, es una realidad. Y al final yo tengo que recordar que la pregunta no es si voy a hacer o no la voluntad de Dios. La pregunta es cómo la vas a hacer. Lo puedes hacer a lo Jonás, todo el tiempo en contra de la voluntad de Dios, o lo puedes hacer en la manera de Cristo, todo el tiempo sometido a la voluntad del Padre. Escucha al autor de Proverbios en 19:21 en la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes planificar, tú puedes soñar, tú puedes contratar consejeros, tú puedes contratar a personas expertas, haz lo que tú quieras, pero al final el Señor prevalece. Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. En otras palabras, lo que es hoy, así ha sido siempre, así será, así ha sido desde la eternidad. Sus designios permanecen, sus ideas, sus planes, sus propósitos están por encima de lo que el hombre pueda planificar. Hermanos, nosotros frecuentemente decimos si Dios quiere. Cuando se nos olvida, el que nos escucha decir nos veo mañana, frecuentemente nos recuerda. Si Dios quiere, inmediatamente respondemos, sí, claro, si Dios quiere. Pero nosotros no nos hemos detenido a pensar en todas las implicaciones de lo que acabamos de decir. Y es más, es peor. Porque nosotros decimos con palabras, decimos con nuestros labios, articulamos una declaración teológica con los labios, pesada, pero demostramos con nuestros hechos que nuestros corazones no querían lo que Dios quiere. ¿Cómo así, pastor? Bueno, gracias por preguntar. Tú planificas un viaje y el viaje no se da y te enojas. ¿Por qué te enojas? Yo pensé que era si Dios quiere. Si el viaje no se dio, Dios no quería. Entonces, ¿qué querías? ¿Lo que Dios quiere o lo que tú quieres? ¿Te das cuenta que decimos una cosa y vimos otra? Si planificas estudiar fuera del país, no consigues una beca, te frustra. ¿Por qué te frustra? Yo pensaba que era si Dios quiere. Si la beca no apareció, acabaste de encontrar la voluntad de Dios. Dale gracias. Tú no sabes de qué Dios te está previniendo. No sabe qué te esperaba y Dios dijo, no, así no quiero a mi hijo perdido en ese camino. Aplicas para un trabajo, no lo consigues, se lo dan a otro, a ti te parece injusto y te irrita, te molesta, pasas días así, resentido. Y Dios dice, pero yo creía que era si yo quería. Y ahora que te mostré que no quería, no te gusta lo que no quiero, porque tú lo que quieres es lo que tú quieres. Hermano, el mejor halago que alguien te pueda dar es, ¿sabes qué? Después que te conocí a un hombre libre, a una mujer libre. ¿Quién no tiene todas estas amarras? Porque verdaderamente he aprendido a vivir en la voluntad de Dios. Yo no debo decir con mis labios si Dios quiere y luego no desear lo que Dios quiere para mí o rechazar lo que Dios revela es su voluntad para mí. Esas dos cosas no son compatibles. Si Dios quiere y mi enojo, mi resentimiento, mi frustración acerca de lo que yo quería, pedía, buscaba, no son compatibles, no son racionales. Hermanos, si el corazón no desea lo que digo con mis labios, si el corazón no desea lo que yo digo con mis labios, yo soy un hombre de doble ánimo. Y en Santiago 1 nosotros vimos que el hombre de doble ánimo no debe esperar nada de parte de Dios, porque es inestable en todos sus caminos, dice el texto.
cuando yo me irrito con la voluntad de Dios, entre yo y Dios hay un ídolo. Y como yo quería mi ídolo, y el Señor, si el Señor quiere, y el Señor está tratando de destruir mi ídolo, esa competencia entre las dos voluntades se irrita, se enoja, se frustra. Escucha cómo habla un hombre de fe, el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:19. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Más adelante, la misma carta, 16:7. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Yo no sé. Romanos 1:10. Siempre mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. No sé si Pablo había tratado de llegar a España, no había podido, y ahora está tratando de llegar a Roma para que de ahí los romanos los envíen a España, si Dios me lo permite. Recuerda que cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, en un momento dado, él quiso entrar a Bitinia, dice que el Espíritu de Dios se lo impidió. No fue simplemente le dijo, Pablo, no, mire, esa no es mi voluntad, vete por aquí. No, me lo impidió, me lo prohibió, me dijo que no. ¿Y qué hizo Pablo? Y entonces, Señor, ¿qué hago? Y ahí se apareció un hombre de Macedonia en una visión. Le dijo, Pablo, es para acá, te necesitamos. Y Pablo siguió para Europa y ese es el comienzo de la evangelización del continente europeo. Fruto de una prohibición, de querer hacer algo bueno, de evangelizar en Bitinia y regiones alrededor. Esa es una de las dos veces que Dios le impidió evangelizar. Ese no era el plan de Dios. Y cuando ese mismo Dios, en su voluntad soberana, no remueve el aguijón del apóstol Pablo de su carne, Pablo dice, pues me gloriaré entonces en mis debilidades. Yo quería no tener esta debilidad, pero entonces, si tú has decidido dejarla, esa voluntad es buena, agradable y perfecta para mí, y me voy a gloriar en ella. Porque ahora he entendido que en mi debilidad tú te haces fuerte. Pues déjalo así, Señor, no hay problema. Solamente que no sabía si debía seguir pidiendo. Y cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Y nos estaba dejando un ejemplo, que si Él no vino a hacer su voluntad, a mí no me dieron vida física para hacer mi voluntad tampoco, y mucho menos me salvaron para hacer mi voluntad, porque no puedo estar por encima de mi Señor Jesucristo, que cuando vino dijo, yo no estoy aquí para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. Dios encarnado no se atreve a vivir conforme a su voluntad, pero nosotros sí. Cristo en Getsemaní, frente a su peor experiencia de vida. Padre, esta es mi voluntad, pero ¿sabes qué? Yo no estoy aquí en carne para hacer mi voluntad. Yo estoy aquí para que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, yo creo que hay varias razones por las cuales nosotros tenemos esa lucha con la voluntad de Dios, y una tiene que ver con nuestra rebelión y tiene que ver con nuestro deseo de ser autónomo. A nosotros se nos olvida que hay un ser autónomo en todo el universo, y es Dios. Todo lo demás, inanimado o no, es dependiente de ese ser. Pero por otro lado, mucha gente tiene una confusión con la voluntad de Dios. Porque para mucha gente la voluntad de Dios es sinónima de graves problemas. No, yo no me atrevo, pastor, a pedirle a Dios su voluntad, porque imagínate ahí que me va a enviar problemas, de verdad, y yo que estoy mal ya. O sea, Dios está arriba diciendo, wow, si Miguel me diera permiso para yo hacerle esta maldad, pero tengo que esperar. Ya me dijo que puedo hacer mi voluntad, pues ahí va, ¡pum! Un tiempo difícil para él. Como que la voluntad de Dios y vivir miserablemente es sinónimo. No, yo no me atrevo ni siquiera a pensar que voy a ser misionero, porque segundo me manda para la jungla de África. Me dijo alguien en una ocasión, no le estoy pidiendo a Dios por un hombre así o asado, porque si yo pido eso seguro me va a mandar a casar con el hombre más feo del mundo.
Yo no sé si los paganos tienen dioses así. Hermano, tus problemas comienzan fuera de la voluntad de Dios. Tu mayor garantía es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, tú puedes contar con 3 cosas. Tu voluntad pecaminosa, rebelde, limitada. 2, tú puedes contar con el favor de Dios soplando a tu favor, en tu dirección. Y 3, puedes contar con la oposición de Dios. Con esas 3 cosas tú puedes contar. Hermanos, nosotros tenemos que acabar de entender y de aceptar que la voluntad de Dios es simplemente un reflejo de su carácter, de quién Él es. Es un reflejo de su poder, es un reflejo de su sabiduría, es un reflejo de su benevolencia, de su amor para contigo. Es un reflejo de su soberanía, de su providencia. Tú nunca has conocido ni vas a conocer nada más perfecto que su voluntad para ti. Tú nunca vas a encontrar o vas a conocer nada más bondadoso que la voluntad de Dios. Nada, ni en tu imaginación, podría encontrar o pensar en algo que garantice mejor tu futuro que la voluntad de Dios.